Santiago, desde hace rato que estamos esperándote, anunciando que nos vas a decir en cristiano qué dice el acta de acusación que finalmente presentaron Silvio Corbetta y Denny John Pack, porque ayer se decía que iba a ser Natalia Fuster porque le habían recusado a Silvio Corbetta, pero finalmente se rechazó la recusación y Silvio Corbetta fue el que presentó. Ahí hay dos cuestiones que para mí son relevantes respecto a eso que está señalando. Primero que yo no tenía que Corbetta fue restituido en la causa, por lo que creía que era Fuster, así como todos, que iba a presentar la acusación. Y lo segundo, que reincorporaron a Denny Pack, quien había sido apartado en un momento de la investigación del caso Erico Galeano, pero fue reincorporado hace un mes aproximadamente, y eso le permite ser él también el fiscal que incorpora su impronta, sus elementos y su visión respecto al caso, y tiene una visión un poco más general, porque no solamente es la cuestión de delitos económicos, la referida a la casa de Erico Galeano, sino su colaboración con la estructura de este grupo criminal. Y ahí es donde la acusación tiene elementos sustanciales que podemos pasar a describir. Son dos los hechos punibles entonces. Por un lado, lavado de activos. Sí. Provenientes del narcotráfico, y por otro lado asociación criminal. Exacto. Nosotros hicimos una extracción de algunos párrafos que son relevantes y me gustaría poder compartir con nuestros televidentes como para hacernos una idea, Tere, de lo que significa esta asociación criminal a la que se hace referencia y también el caso lavado de dinero. Santi, discúlpame, son 53 páginas. Son 53 páginas en total. Se presentó a la 1 de la mañana con 29 minutos. Comparando con la acusación contra alias Tío Rico, es, digamos que una cantidad inferior, porque en el caso de alias Tío Rico eran 714 páginas. 713 páginas. 713 páginas, sí. Bueno, y ahora 53, pero igual da para ir viendo punto por punto. Categórico, categórico. Okay. Y quiero describir algunos elementos antes de mirar los documentos que me parecen interesantes. Primero, no solamente es la venta de la casa, donde se acredita, según el relato del Ministerio Público, que la casa en realidad era de Miguel Insfrán, era para Miguel Insfrán, para gozar él del dinero proveniente del narcotráfico, y que lo sabía Erico Galeano, según el relato de los fiscales, sino que además de eso, relata el Ministerio Público que cuando el grupo criminal en el 2020 se queda sin su flota de aviones en parte, porque, atención a este dato, se los había incautado en un procedimiento el fiscal Marcelo Pecci. Repito, el grupo criminal se queda sin su flota, que era clave para los viajes de los integrantes de la organización, que se los había incautado Marcelo Pecci en el 2020, junto a Alicia Saprissa en un procedimiento. Ahí Erico Galeano, ¿qué hace? Presta activamente su avión para que, a falta de esos medios de transporte, Sebastián Marcet, Miguel Insfrán alias Tío Rico y otras personas integrantes del grupo criminal puedan hacer viajes frecuentes, sobre todo haciendo el trayecto Asunción, Ciudad del Este, Asunción. Y un apartado de la acusación dice, sin dar mayores detalles, que ese destino era el destino donde vivía Federico Santoro, que está para ser extraditado a los Estados Unidos en el marco de investigaciones que guardan relación también con el crimen organizado. Pero miremos, por favor, algunos extractos de este documento al que pudimos acceder, donde dice: la razón por la cual los citados integrantes de la organización criminal, investigados en la causa referida preferentemente, entiéndase a ultranza, entre ellos los principales líderes, o sea, Sebastián Marcet y Miguel Ángel Insfrán, utilizaron la aeronave de Erico Galeano para realizar sus correspondientes viajes, fue debido a que las flotas de aeronaves propiedad de Miguel Insfrán, adquiridas por interpósitas personas, las cuales constituyeron principales medios logísticos del grupo criminal para concretar el tráfico de cocaína, fueron incautadas en la investigación de la causa 7736/2019
Ángel Manuel María Cuevas, y otra sobre frustración de la persecución penal y liberación de presos, concretamente durante el procedimiento que les decíamos, realizado el 8 de octubre de 2020 en el aeródromo Arrayán, ubicado en la compañía Yucurú de Areguá, a cargo del entonces fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini y la agente fiscal Alicia Saprissa, ambos de la Unidad contra el Crimen Organizado. Siguiente párrafo. Ese dato es importante para la construcción de asociación criminal. Es decir, Erico Galeano Segovia, senador de la Nación, estuvo al servicio de la organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas, enviadas de territorio nacional hasta su destino final, generalmente al continente europeo y africano, la cual realizó su actividad ilícita entre los años 2020 y 2021, lapso en el que el acusado, Erico Galeano, mantuvo relación con los principales integrantes del grupo ilícito, como Sebastián Marcet y Miguel Insfrán, a la que proveyó su aeronave, la cual a su vez le sirvió al grupo criminal como medio logístico en el momento en el que necesitaba por haber sido despojada de su flota de aviones. La construcción del relato del Ministerio Público es que no solo Erico ya lava posteriormente la plata, que lo vamos a ver más adelante con eso de la casa que se refirió, sino que cuando la organización se queda sin su flota de aviones, producto de una incautación realizada por el fiscal Marcelo Pecci junto a la fiscal Saprissa, él pone a disposición del grupo criminal el transporte aéreo. Erico un poco más adelante dice: yo presté un servicio de taxi aéreo, y se revela en la investigación que ni estaba inscrito como taxi aéreo, ni tributaba por ese tipo de operaciones supuestamente. O sea, no hay forma de acreditar que esos servicios permanentes que prestaba, lo prestaba en la línea de taxi aéreo, sino que lo prestaba porque conocía al grupo criminal, porque Marcet jugaba en su club, porque tenía contactos con alias Tío Rico y porque sabía perfectamente a qué se dedicaba esta organización criminal. Seguimos con el relato. En otro punto, dice: la relevancia de los datos expuestos precedentemente acerca de la utilización de la aeronave de Erico Galeano por parte de los integrantes de la organización en cuestión es atendiendo a que dicha situación no puede ser considerada razonablemente como una mera casualidad, sino en realidad existe causalidad entre Erico Galeano y las actividades ilícitas desarrolladas por los citados, puesto que precisamente en el momento exacto en el que el grupo criminal se quedó sin su flota, todas propiedades de Miguel Insfrán, el 8 de octubre de 2020, como consecuencia de este procedimiento en el aeródromo Arrayán por parte del fiscal Marcelo Pecci y Alicia Saprissa, en el que estaban angaradas estas aeronaves, los principales integrantes de la agrupación ilícita acudieron inmediatamente a Erico Galeano y no a una empresa prestadora de servicio de aerotaxi legalmente inscripta en dicho rubro para utilizar como transporte aéreo. Siguiente. Sigue diciendo la acusación que esto era con el objeto de que los integrantes del grupo criminal puedan trasladarse en vuelos locales para que de esa manera puedan concretar el envío de drogas a los países del extranjero. A cambio de la provisión del mencionado medio logístico, Erico Galeano también percibió suma de dinero proveniente del narcotráfico, la cual insertó en el sistema financiero y económico nacional mediante las compras de bienes muebles e inmuebles adquiridos en el intervalo de tiempo entre 2020 y 2021. De tal manera, posterior a la recepción de estas sumas provenientes de la actividad ilícita realizada por el citado grupo criminal, Erico Galeano invirtió en el Deportivo Capiatá la suma de 10.379 millones, monto que él mismo lo estableció en su declaración jurada de bienes de asunción al cargo de senador nacional, que presentó ante la Contraloría el 15 de julio de 2023 como cuentas a cobrar, de lo que se destaca una importante diferencia respecto a su declaración jurada rectificativa anterior, en la cual estableció como cuentas a cobrar al citado Club Capiatá otra suma de dinero que vamos a ver a continuación,
en el siguiente flyer, creo que esa parte la omitimos, pero también está en el documento de acusación. ¿Quién le compra la casa que está en cuestión en Altos, en Aquavilas, a Erico Galeano, supuestamente? Lo que es una simulación según el Ministerio Público. Hugo González Ramos. Hugo González Ramos sería prestanombre, en realidad, testaferro de Miguel Insfram, quien realmente pretendía esa casa y lavar dinero proveniente del narcotráfico también. Le compra por más de 7.000 millones de guaraníes, al cambio de aquel momento, Hugo González Ramos, a Erico Galeano, billete sobre billete, en un acto que se hizo en una escribanía, donde llevaron un aparato para contar billetes y contaron el $1.000.000 en total. Plata sobre plata. Alguien que en ese tiempo, 2018, 2019, 2020, según sus declaraciones juradas, tenía un monto imponible total de 3.045.500.000 guaraníes. Pero que, sin embargo, hace una compra en efectivo de 7.000 millones de guaraníes. Más del doble. Una inconsistencia clara respecto a su capacidad para poder realizar esa compra. Vamos a la siguiente placa y al siguiente extracto. Por su parte, en relación con el entonces diputado Erico Galeano, objetivamente se puede determinar que el citado ocultó la existencia de esa propiedad en Aquavilas a la Contraloría General de la República, lo cual se sustenta en un examen de correspondencia, en el que la institución concluyó, la Contraloría, la ausencia de veracidad de sus declaraciones juradas agregada a la carpeta fiscal y que recién el 9 de marzo de 2022, después del allanamiento a su ex inmueble dentro del operativo Ultranza, en febrero de 2022, el cual le fuera vendido por el testaferro del señor Miguel Ángel Insfram Galeano, fue rectificada su declaración jurada, ocasión en la que no solamente incluyó la información respecto a este inmueble, sino que también consignó como valor de venta la suma de 4.200 millones de guaraníes, cuya operativa de compra-venta y trazabilidad documental arroja una serie de inconsistencias que serán expuestas más adelante con mayor detenimiento. Vamos al siguiente, por favor. Este ya es el documento que presenta Erico Galeano en medio del proceso. Esa es su factura. De su factura, que presenta algunas inconsistencias, como por ejemplo el RUC en particular, o sea, lo hace adrede, y el Ministerio Público adjunta esta documentación, donde se emite el 14 de octubre de 2020 supuestamente este documento. Señor Hugo Manuel González Ramos le emite factura Erico Galeano, prestación de asesoramiento. Eso te iba a preguntar, ¿qué dice, qué profesión supuestamente tiene Erico Galeano? Prestación de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas. Ese es el servicio que él presta, como Erico Galeano Segovia. Ese es el servicio que él presta. Y se consigna la factura por $1.000.000. Siguiente documento, por favor. Entonces tenemos que el perfil financiero del señor Erico Galeano, de acuerdo, acá quiero poner en contexto. Cuando hace esta operación, Erico Galeano le llama la atención al Banco Continental, que era el banco en el que operaba Erico Galeano. Y Erico recibe por parte del Banco Continental un documento en el que le dicen, señor, su perfil de límite operativo es de 120 millones de guaraníes. Usted está depositando la suma de 3.200 millones de guaraníes. ¿Cómo justifica esa operación? Como él no pudo justificarle a su banco la operación, el banco emite el reporte de operación sospechosa en lo que debe hacer, y claramente lo hizo el banco a juzgar por esta documentación, y realiza ese reporte. Entonces tenemos que el perfil financiero de Erico Galeano, de acuerdo al informe del Banco Continental, presenta un límite operativo de 120.900.000, que fue ampliamente superado con 2 depósitos, en la cual hay una suma primero de 3.200 millones y luego de 958 millones de guaraníes, ya para hacer referencia a la venta de ese inmueble, de acuerdo a lo que él... O sea, en 2 días consecutivos hizo los 2 depósitos. Exacto. El primero, que es el monto más alto, el 13 de octubre, y el 14 de octubre, en que se celebró el contrato y se recibió el dinero, la siguiente suma, que es inferior. Exacto. ¿Tenemos una placa más? A ver. Sí, a ver.
Esto, analizado conjuntamente con los demás elementos de prueba reunidos, entre los que se traen a colación la pericia de tasación, que si bien no es retrospectiva, igual arroja la existencia de un notorio sobrecosto del inmueble, el cual fue objeto de una operación de compra-venta que tuvo lugar en el año 2020, permite llegar a la conclusión de manera razonable de que el acusado Erico Galeano Segovia no solo obtuvo beneficios económicos a sabienda de que los mismos provenían de la actividad ilícita de la organización de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y de Sebastián Marcet, la cual era el tráfico de cocaína, sino que a la postre también permitió que uno de los principales líderes del referido grupo criminal, identificado como Miguel Ángel Insfrán, pueda introducir al sistema económico y financiero nacional al convertir sus actividades ilícitas en un bien inmueble. De toda la operatividad que conlleva el acto jurídico de compra-venta inmueble ubicado en Aqua Villas, en la ciudad de Altos, el señor Erico Galeano estaba consciente de que el verdadero dueño del dinero era Miguel Insfrán, no así su prestanombre, el señor Hugo Manuel González Ramos, dice el documento, en parte de estas páginas que hemos compartido hoy, donde de alguna manera, claro que hay que recurrir al documento completo, probablemente el tiempo no nos va a dar, si nos dio en radio el desglose completo, concluye el Ministerio Público. Erico Galeano los conocía, tenía estrecha relación con ellos, operaba económicamente desde hace tiempo ya con ellos. Cuando el grupo se queda sin su flota de transporte aéreo, recurre inmediatamente a Erico Galeano para que él preste esa logística. Lo hizo no porque sea taxi aéreo, sino porque estaba dentro de la organización criminal y que además permitió el lavado de dinero sabiendo que era Miguel Insfrán el dueño de esa plata y no un hombre que no tenía la condición económica como Hugo González Ramos como para poder hacer esa compra. Y ahora lo que solicitan los dos fiscales, Silvio Corbeta y Denny John Pack, es que esto sea elevado a juicio oral y público. Sería el siguiente paso. Así es, señora. En la audiencia preliminar, el juez debe determinar si efectivamente hay méritos para elevar esto a juicio oral y público y fijar la fecha correspondiente. Veremos qué pasa.